porque la radio también se ve. Vamos a hablar con José Moreno, él es abogado de Olmedo López, también uno de los involucrados en este escándalo de la UNGRD, para que nos explique entonces el alcance de esta medida dictada por el Tribunal Superior. Doctor Moreno, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un cordial saludo para la mesa de Blue Radio, para Lina, para Camila y para todos los oyentes. Lo primero, ¿ustedes esperaban esta medida? Nosotros confiamos que la justicia iba a actuar de manera pronto para evaluando las decisiones y los elementos materiales probatorios que se han aportado. Creo que la decisión del juez es acertada. No la celebramos porque en el sentido de que no le deseamos a ninguna persona pues que se le imponga o que esté privado de la libertad, pero frente al análisis que se desarrolló de los elementos materiales probatorios era lo más adecuado y lo pertinente frente al proceso. Abogado Moreno, como yo decía al inicio, pues es inevitable las comparaciones por ser un caso en el que hay tanta gente. Su cliente Olmedo López está detenido desde septiembre del año pasado, ya son casi 10 meses, mientras pues Carlos Ramón no lo está. Yo tengo la información, esto no es oficial, pero yo tengo la información de que la Fiscalía conoció el año pasado de una reunión que hubo en enero del 2024 en casa de Carlos Ramón González. Esta reunión habría sido entre las siguientes personas: Carlos Ramón, Olmedo López y Sandra Ortiz, para empezar como, no sé si obstruir a la justicia la palabra, pero para tratar de que la gente no hablara con la justicia. ¿Eso es verdad? ¿Esa reunión de enero del 2024 ocurrió en la que estaba Olmedo López, su defendido, con Carlos Ramón González? Sebastián, un cordial saludo para ti. Muchas gracias por la pregunta, porque esto nos permite aclarar a la opinión pública lo siguiente. La información relevante que tiene la Fiscalía nace a partir de los primeros interrogatorios de Olmedo López. Ejemplo, el juez, el magistrado, mencionó a partir del 5 de junio, que fue el primer interrogatorio que rindió el señor Olmedo López, en donde él manifestó, dentro de todos estos interrogatorios, que existió una reunión en enero del 2024 con la finalidad de sostener a Olmedo López en el cargo, y una reunión que se realizó presuntamente en la casa, en el apartamento de Carlos Ramón González, entre el señor Carlos Ramón, la señora Sandra Ortiz y el señor Olmedo López. Pero principalmente todos estos hechos delictivos pues fueron conocidos por la Fiscalía gracias, como lo dijo el magistrado, a partir de Olmedo López, de sus interrogatorios y de los elementos que aportó. Pero perdóneme, doctor Moreno, una precisión que me parece clave esa parte, es decir, esa reunión habría sido para que Olmedo López siguiera siendo el director de la UNGRD, para que no saliera del cargo. Sí, porque según lo que ha mencionado otros temas, ha mencionado Olmedo López en sus interrogatorios, mencionó que esa ya sonaba que iba a existir un cambio y que iba a arreglar a Olmedo López. Entonces, lo que se habló en esa reunión iba encaminado a sostener a Olmedo López. Sí, doctor Moreno, mire, algo que señala el magistrado entonces de la decisión, pues lo que estamos conociendo hoy es la medida de aseguramiento, detención preventiva en cárcel. Y en ese sentido, la decisión ordena emitir orden de captura a autoridades correspondientes. Y pues entendemos que el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, se encuentra fuera del país, se habla de Nicaragua. Entonces hablamos de circular roja por estar por fuera del país, y también ha trascendido que él ha solicitado asilo a este país. ¿Frente a qué escenario estamos con este tema de la circular roja y en qué puede inferir el asilo que pida en ese país? Lina, muchas gracias por tu pregunta. Pues lo primero es que hay que decirle al país que el juez determinó imponer una medida de aseguramiento porque consideró que existen inferencias razonables de autoridad y participación frente a los delitos de cohecho y peculado. ¿Esto qué quiere decir en palabras simples? Que el juez consideró que existen elementos probatorios suficientes para que demuestren esa participación del señor Carlos Ramón González en los delitos que se le ha imputado a este señor. Ahora, y además de eso, consideró que existen riesgos de obstrucción a la justicia, que además existe un riesgo de no comparecencia, y por lo tanto impone una medida de aseguramiento, y esto conlleva a expedir una orden de captura. Esta orden de captura lo que debe proceder es que la Fiscalía actúe y solicite la circular roja para que esta persona, si está por fuera del país, pues sea capturada y pues a la autoridad judicial.
Señor Moreno, hay que ser realistas en un país como Colombia. Estábamos viendo hace pocas semanas el caso del señor Marín, alias Pitufo, pues que se está pidiendo hace rato que llegue al país ya con orden de extradición aprobada en parte por España, está en Portugal y no se ha podido. ¿Qué posibilidades reales hay de que el señor Ramón González venga a Colombia a estar en la cárcel mientras se adelanta el juicio? Porque hay que decir que es preventivo, ¿no? Para que la gente entienda que esto es preventivo, que todavía sigue un juicio y que no se ha dado todavía la culpabilidad en términos finales. Esto es importante lo que ustedes acaban de mencionar, porque yo creo, como lo hemos manifestado con anterioridad, la justicia debió actuar desde hace mucho tiempo y debió actuar no solamente en este caso, sino en otros casos en donde se ha esperado mucho para actuar y para llegar a esos máximos responsables. La información ustedes pueden ver que fue aportada por Olmedo López desde junio del año pasado, en interrogatorios de junio, de julio, de octubre, en donde se aportaron los chats y a partir de ahí se desarrollaron las líneas de investigación. Es decir, Olmedo López siempre ha colaborado desde un principio y en ese sentido nos preocupa que se le dé chance a los demás implicados a que pudieran salir del país, que no tuvieran relación y que de pronto esta decisión y esta orden de captura pues quede para colgarlo en un marco, para adornarlo y que no se materialice. Usted justamente está hablando de, nos lo contaba Lina, la posibilidad de solicitar asilo. ¿Por qué? ¿Cuáles serían las razones para solicitar asilo del señor Ramón González ahí donde se encuentre, en Nicaragua, hasta donde sabemos? Habrá que revisar si cumple o no con los requisitos para solicitar los asilos. En los asilos políticos se requieren que sea perseguido una persona por temas políticos, lo cual esto no es un tema político en mi criterio jurídico, y habrá que revisar en qué país lo ha solicitado, si lo solicitó o no lo solicitó. Lo que sí está claro es que hoy en día pues ya tiene una orden de captura, una medida de aseguramiento, y que el juez, lo que determinó un honorable magistrado del tribunal, es que el aporte de Olmedo López fue esencial. Y esto hago énfasis porque recordemos lo que pasó hace unos aproximadamente 20 días cuando un juez improbó el preacuerdo de Olmedo López. Acá necesitamos que la justicia también, que quienes están encargados de analizar estos procesos de colaboración, tanto el preacuerdo como el principio de oportunidad, avalen este principio, avalen este preacuerdo para que los máximos responsables puedan llegar a responder. De lo contrario, este proceso contra Carlos Ramón González pues quedaría sin ningún sustento jurídico o probatorio, porque las declaraciones de Olmedo López, como lo mencionó el magistrado, fueron contundentes para imponer la medida y para superar esa inferencia razonable. Y esto conllevó a que los dichos por el señor Olmedo fue corroborado por la señora Sandra Ortiz, fue corroborado por el ex senador Iván Name. Entonces, estos elementos son esenciales para que si se tomen medidas, primero se le dé garantías al señor Olmedo López como testigo principal de cargo, que se le apruebe el principio y que se le respete el preacuerdo y las negociaciones a las que se han avanzado, porque acá debemos recordar que Olmedo López devolvió recursos de los cuales se integró y que fueron determinados por la Fiscalía. Pidió perdón al país, aceptó responsabilidad y además de eso se comprometió a hablar de 25 personas, no de cualquier tipo de personas, sino de altos funcionarios, de ministros, de más de 8 senadores, de directores de departamento. Y esta decisión del honorable juez, del honorable magistrado del tribunal, ratifica la importancia de la declaración de Olmedo López. Ahorita que estamos hablando de asilo, Sebastián, me acuerdo que en la misma entrevista que estábamos mostrando con el señor Iván Cancino, que es el abogado de Carlos Ramón González, yo le preguntaba por eso y me decía, no, acá no vamos a alegar persecución política, pero nos lo está diciendo nuestro invitado de hoy, José Moreno, abogado de Olmedo López, que sería uno de los argumentos que podría utilizar el señor González en Nicaragua o donde se encuentre para solicitar el asilo. Es que sería extrañísimo porque él estaba en el gobierno y persecución política, pero bueno, ese día llegará y ese día lo discutiremos, doctor Moreno. Me le quería meter por eso que usted está diciendo, porque al final las grandes armas que cuenta la Fiscalía son las pruebas y los testimonios, en primer lugar, claro, de Olmedo López, y en segundo lugar, pues si bien no hay todavía declaración, pero lo que aportaría Sandra Ortiz, y en ese sentido
¿usted qué cree que va a pasar? Sabemos que ya se firmó un principio de oportunidad, pero ¿cuándo en teoría lo avalaría la justicia? El preacuerdo que ha pasado, porque lo negaron, pero en teoría se podría renegociar otro. Cuéntenos qué va a pasar con su defendido, que es como la punta de lanza de todo este entramado que tiene muchas raíces. Miren, aquí hay que hacer, Sebastián, y gracias por tu pregunta, algo muy importante, recordar a la ciudadanía lo siguiente. Cuando Olmedo López inició todo este proceso, recuerden que a Olmedo López lo amenazaron grupos al margen de la ley. Se le robaron 2 cajas fuertes de donde reposaban elementos materiales probatorios importantes para el proceso. A este abogado se le ingresaron 10 personas al apartamento, al edificio, amordazaron al portero, a varios vecinos, porque en ese lugar estamos preparando la defensa del señor Olmedo López. Y estos son riesgos reales, palpables, que no solamente la Fiscalía logró determinar con su equipo, sino también un juez de la República al imponer medidas de aseguramiento en un centro de reclusión. Entonces, la importancia de analizar este riesgo a la vida de él y la de su familia se tiene que relacionar con que él se comprometió con decir la verdad y el entregar elementos materiales probatorios, como ha entregado sus celulares, más de 400 folios de chats, de documentos que demuestran, de geolocalización, que demuestran cada uno de sus dichos. Y esto es valioso, porque no es lo mismo hablar sin temor en una sociedad como la de Colombia, en donde por un plato de lentejas matan al testigo protegido, incluso en donde han intentado asesinar a un candidato presidencial. Estos no son hechos menores, pero por eso es que debemos mirar la justicia premial desde otra óptica y empezar a mirar cuál es la relevancia que ha tenido estas declaraciones para analizarlo en últimas, si el acuerdo, cómo está estructurado el acuerdo, cuál es la valoración, cuál fue el aporte, y en este caso pues se cumplen con los criterios jurídicos y objetivos para que se pueda prestigiar a la justicia a través de un preacuerdo y avalar un preacuerdo, sí, y no como se sostuvo anteriormente, que la pena era irrisoria. Sí, bueno, aquí estamos hablando, usted por supuesto habla de su cliente, del señor Olmedo López, y de todos los beneficios que según usted ha dado a este caso. Hoy estamos hablando de Carlos Ramón González, que ya tiene una medida de aseguramiento. Nos preguntábamos qué va a hacer, ¿va a regresar o no va a regresar? Y estábamos escalando, parece muy alto, Juan Esteban, porque estábamos hablando ya de solicitud de asilo, pero lo cierto es que hay algunos pasos jurídicos que hay todavía, y ya el señor Cancino, el abogado de Carlos Ramón, dio alguno de ellos. ¿Qué va a hacer? Jennifer, pues muy importante decir que esta decisión que tomó el Tribunal Superior de Bogotá fue por 2 delitos. La Fiscalía estaba solicitando que él cumpliera esta medida de aseguramiento por peculado, cohecho y lavado de activos. Finalmente, el lavado de activos no lo acredita este magistrado del Tribunal Superior de Bogotá. En este momento la audiencia continúa porque la Fiscalía está apelando que no se tuviera en cuenta ese tercer elemento, ese tercer delito. En este momento el fiscal Gabriel Sandoval está en ese proceso, pero ya es una realidad que él deberá cumplir una medida de aseguramiento. Se emite una orden de captura, lo explicábamos antes. Lo que tiene que hacer en este momento la justicia es verificar en un plazo muy corto su arraigo. Si Carlos Ramón González efectivamente se encuentra en el país, ya la Fiscalía ha corroborado por medio de esas celdas IP de las conexiones de lo que fue la imputación de cargos, que él efectivamente no está en el país. Él se encuentra en Managua y en Nicaragua, y es por esto que la Fiscalía, a través de su oficina de asuntos internacionales, deberá solicitar esa orden de captura de carácter internacional, una orden directamente a la oficina de Interpol, y esa se la tendrán que notificar a las autoridades de Nicaragua. Pero hablemos un poco de lo que fue esta audiencia de la mañana que continúa y lo que acreditó este magistrado del Tribunal Superior de Bogotá. Logró acreditar la injerencia de autoría o participación de González Belchata en el relato que se analiza, ya que este inicialmente convino con los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes el apoyo que le darían a los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo ante el Congreso, a cambio de lo cual aquel les garantizaría el pago de 4.000 millones de pesos en efectivo que saldrían de la contratación pública de la unidad de riesgo de desastre. Al efecto, el procesado instruyó a Olmedo López, director de la unidad de gestión del riesgo y ordenador del gasto, para que, producto de un contrato de compra de carrotanques, se obtuvieran 4.000 millones de pesos
cuyo monto se tuvo que pedir Ahí con premura. lo que está diciendo el magistrado es que efectivamente los elementos que presentó la Fiscalía pueden corroborar que hay una inferencia razonable, es decir, a esta altura del proceso se puede determinar que Carlos Ramón González se habría sido el cerebro que le habría dado instrucciones a Olmedo López y que Olmedo López habría acudido al expresidente del Senado Iván Name y al expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle de direccionar esos contratos y dineros. Pues ya el abogado Iván Cancino en esta audiencia apeló la decisión. Lo que va a pasar en los próximos minutos es que él va a empezar a presentar sus argumentos por los cuales se debería desestimar esta orden judicial, y lo más probable es que en unos días o en una semana se presente una nueva audiencia en donde se estudie o no si se revoca esa medida de aseguramiento. Pero ya los trámites están andando, ya se deben estar haciendo todas las gestiones para notificar a este país centroamericano para que se haga efectiva esta orden de captura. Estamos hablando entonces de peculado y cohecho Oscar, un nuevo caso de corrupción que vuelve a tocar al poder aquí en el país. Así es, Jennifer, pero mire usted que en este caso lo que hace el Tribunal Superior de Bogotá es darle la importancia que tiene Olmedo López como testigo, como persona que conoce exactamente todos los hechos. Y por eso le quiero preguntar al abogado Moreno, para hacer una precisión, abogado Moreno, mire, en el caso de Olmedo López, él habla constantemente de lo que él consideraba o lo que él llamaba un cónclave, los cónclaves que se llevaban a cabo. Es muy importante conocer exactamente dónde se llevaban a cabo estos famosos cónclaves, en el apartamento del señor Olmedo López o en la casa de Nariño, porque en ese momento el señor Carlos Ramón González era el director del DAPRE. ¿En qué momento y en qué sitio y en qué lugar se llevaron a cabo estos cónclaves de los que habla su apoderado, el señor Olmedo López? Oscar, muchísimas gracias. Un cordial saludo para ti. Lo primero, antes de responder esa pregunta, es mencionar que con la apelación que realiza tanto la Fiscalía como la Defensa, lo que procede es esta apelación no va a suspender la orden de captura, sino va en efecto devolutivo, es decir, va a correr el traslado de la apelación del recurso, va a seguir su curso, pero se va a mantener la orden de captura. Eso para mayor claridad para los ciudadanos. Ahora, frente a tu pregunta, es importante dejar claridad que Olmedo López siempre ha mencionado que las reuniones de los cónclaves se desarrollaron en la casa de Nariño y que las reuniones de cónclave se desarrollan otros casos, otros macrocasos, como es el caso de Hacienda, donde en su cabeza está el ministro de Hacienda, el exministro de Hacienda, el señor Ricardo Bonilla, otra línea de investigación donde está el señor César Manrique, que era director de la Función Pública, otra línea de investigación en donde estaba el exministro del Interior, el señor Luis Fernando Velasco. Entonces, estos cónclaves se desarrollaron en estos otros macrocasos, porque se desarrollan a partir del 27 de noviembre. Ahora, esta reunión del caso Carrotanques, en donde fue liderada también por el señor Carlos Ramón González, nacen esas reuniones de septiembre, como el señor Olmedo López ha dicho, para poder concretar esa entrega de recursos a los congresistas. Doctor Moreno, por todas las cosas que usted nos ha dicho, uno podría inferir o concluir que en esta investigación, pues, y usted me corregirá si estoy concluyendo mal, ha habido una dilación voluntaria, como que se ha estado dilatando a propósito y que tal vez esta medida de aseguramiento llega muy tarde. ¿Usted cree que hay una intervención indebida, que hay manos que están tratando de dilatar el proceso y de, pues, viciar la investigación? Muchísimas gracias por esa pregunta y aprovecho para dar una claridad. Y es que Olmedo López siempre ha estado dispuesto desde un primer momento en colaborar con la justicia, en aportar las pruebas. Estos elementos ya los tienes desde el año pasado la Fiscalía y ya lo tenía corroborado la Fiscalía. Ahora, confiamos en las instituciones, confiamos en la Fiscalía, confiamos en la buena fe y en esa lealtad procesal que tienen las instituciones y que nos enmarca o nos guía la Constitución política. Creemos que seguramente las demoras habrán sido por procedimiento. Esperamos que eso sea así y que no existan intereses que puedan estar detrás torpedeando este proceso. Pero sí es extraño que en un proceso tan importante y teniendo los elementos materiales probatorios hace mucho tiempo, pues no se haya actuado con anterioridad, incluso desde el año pasado. Y ahora es que no vengan a decir
que el responsable es el señor Olmedo porque no había firmado el principio de oportunidad, porque se demoraron, porque eso no es cierto. Esto se hubiera podido realizar desde mucho tiempo atrás para que se pueda materializar. Señor José Moreno, abogado de Olmedo López, gracias por estar con nosotros ayudándonos a entender esta medida de aseguramiento que acaba de dictar contra Carlos Ramón González el Tribunal Superior de Bogotá. Feliz día para usted.